Estamos hablando de la seguridad informática y como es una materia muy amplia, nos enfocamos en la seguridad interna, la cual tiene que ver con los aspectos de seguridad en los sistemas operativos. El primer tema que vamos a tratar son las capacidades, las cuales son una medida de protección a cargo del sistema operativo. Para entender mejor qué es una capacidad, vamos primero a enfocar en los términos de sujeto, de objetos, de dominio de protección y derechos de acceso. Dice que los sujetos son los usuarios de los sistemas de computación o entidades, y de ejemplo podemos tener los trabajos, los procesos y los procedimientos. Y dice que los objetos son los recursos del sistema, y de ejemplo podemos tener lo que son los archivos, los programas, los directorios, los terminales, los dispositivos. Ahora, ¿por qué dice que los sujetos son entidades activas y que los objetos son entidades pasivas? Porque los sujetos son los procesos y los usuarios que se encargan de realizar operaciones sobre los objetos del sistema, es decir, sobre cualquier recurso. Ahora, la creación de capacidades es una medida de protección a cargo del sistema operativo y es una función de rutinas de los sistemas operativos cuidadosamente guardados. Para entender que una capacidad es un nombre protegido para un objeto del sistema, primero debemos saber que un derecho de acceso es la autoridad que tiene un sujeto para realizar una operación, y que cada sujeto posee una lista de derechos de acceso sobre cada recurso del sistema. Como también debemos saber que un dominio de protección es el conjunto de los derechos de acceso y funciona de qué manera, como si nosotros tuviéramos una lista de pares, a un lado objeto y a otro lado derechos, conjunto de derechos. Ahora, nosotros entendiendo estas dos cosas podemos ver que una capacidad es la representación de un dominio de protección que funciona a forma de boleto que da derecho de acceder a un objeto del sistema. Basta con la sola posesión de la capacidad, ¿para qué? Para acceder al objeto correspondiente. El sistema, ¿qué ha de garantizar? El sistema ha de garantizar que un proceso no pueda utilizar capacidades que no tiene. Y una ventaja, por ejemplo, del dominio de protección lo podemos ver en un ejemplo como es en UNIX, en la que cada objeto o proceso tiene un usuario propietario. Entonces, ¿qué pasa? Que realizar ciertas actividades como matar a un proceso o como cambiar los permisos de un fichero solo se puede efectuar si el usuario propietario del proceso actuante coincide con el del objeto. Entonces el usuario se autentifica mediante un mecanismo de ¿qué? Mediante un mecanismo de contraseña y de nombre, y tras autentificarse queda en un dominio de protección correspondiente al UID, es decir, correspondiente al identificador del usuario. ¿Cuáles son los inconvenientes y las ventajas? Vamos a empezar por los inconvenientes. Los inconvenientes vienen de la manipulación. ¿Por qué? Porque existen servicios que permiten crear una nueva capacidad, existen servicios que permiten también destruir la capacidad o recortar los derechos de una capacidad. Entonces, estas cosas pueden generar inseguridad, por lo que esto va a resultar un asunto complicado. También está el problema del objeto perdido. ¿En qué consiste? En que si uno destruye la última capacidad restante de un objeto, este no podrá ser usado de ninguna manera. O si un objeto desaparece, ¿cómo se hace para que se invaliden todas las capacidades relativas a ese objeto? Y por último tenemos la revocación de las capacidades. ¿Qué sucede aquí? Que puede que una capacidad haya sido copiada muchas veces, entonces se quiere revocar de un sujeto determinado. ¿Y qué sucede? Que es muy difícil de saber qué procesos tienen derecho de acceso sobre un objeto en particular. En las ventajas podemos ver el acceso a objetos. ¿Qué ventajas se presenta acá? Que el sistema de acceso a objetos va a ser más rápido con capacidades, dado que no se necesitan hacer recorridos en lista. La dirección del objeto, ya que la propia capacidad va a traer incluida la dirección del objeto, y la transferencia, que quizás es la ventaja mayor de las capacidades, es que se pueden transferir derechos de acceso entre objetos y sin tener que alterar las listas de acceso. Y el próximo tema que vamos a tratar es la criptografía. La criptografía
es el nombre genérico con que se designan dos disciplinas que son opuestas pero a la vez complementarias, que son la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía, ¿en qué se basa? La criptografía es el medio por el cual se va a cifrar, es decir, se va a enmascarar una información determinada que es de carácter confidencial. Y el criptoanálisis es aquel que se encarga de romper con esos procedimientos para así recuperar la información. La criptografía y el criptoanálisis son dos disciplinas que a lo largo de la historia siempre se han desarrollado juntamente. ¿Por qué? Porque cualquier método de cifrado siempre va a traer emparejado su criptoanálisis correspondiente. En la criptografía podemos ver dos tipos de sistemas criptográficos. El primero es el sistema de clave única o métodos simétricos, y el segundo es el sistema de clave pública o asimétrica. Este primero, ¿en qué consiste? Es aquel en el que el proceso de cifrado y descifrado es llevado a cabo por una única clave. Y el otro es aquel en el que el proceso de cifrado y descifrado es llevado a cabo por dos claves distintas. En este primer sistema, la clave única, que también se llama clave secreta, se comparte tanto por el emisor como por el receptor. ¿Y por qué? Porque el receptor necesita saber esta clave para poder desbloquear el mensaje original, y esto lo hace mediante un algoritmo de cifrado. Dentro de este sistema encontramos dos algoritmos de cifrado, que es el cifrado por bloques y el cifrado por flujo. El cifrado por bloque es aquel en el que se cifra el mensaje original agrupándolo en bloques de tamaño fijo, por ejemplo de 64 bits. Y el cifrado por flujo es aquel en el que el algoritmo original se cifra bits a bits, por ejemplo, de una manera paso a paso. Las desventajas de este sistema, ¿cuáles son? Es que la distribución de las claves en un medio público puede ser interceptada y que presenta dificultad de almacenar y de proteger muchas claves que sean distintas. Este segundo sistema presenta la diferencia de que para enviar un mensaje no se necesita conocer la clave del otro. Es decir, se utiliza la clave pública del destinatario y sabemos que el destinatario es el único que puede cifrar este mensaje a partir de su clave privada. Aquí entran dos algoritmos de cifrado. Está el cifrado por sustitución y el cifrado por transposición. El primer cifrado por sustitución, ¿en qué consiste? Consiste en establecer una correspondencia entre las letras del alfabeto del mensaje original y los elementos de otro conjunto que pueden ser del mismo idioma o de otro idioma. Y nosotros sabemos aquí que el destinatario conoce tal correspondencia. Entonces, ¿el qué va a empezar a hacer? Él va a empezar a establecer esa correspondencia, va a empezar a reemplazar, y al final, ¿qué va a obtener? Va a obtener lo que fue el mensaje original. Y el cifrado por transposición consiste en reorganizar los símbolos del mensaje original colocándolos en otro orden distinto. Aquí el criptograma va a contener los mismos elementos que el mensaje original, solo que en un orden incomprensible. Por su parte, el destinatario, que tiene conocimiento de la transposición, va a empezar a organizar otra vez hasta tener lo que es el mensaje original. Y por último vamos a ver las aplicaciones. Las aplicaciones de la criptografía las podemos ver en la seguridad de las comunicaciones. ¿Por qué en la seguridad de las comunicaciones? Quizás esta es la principal aplicación de la criptografía, porque lo que logra es dar un aporte principalmente a las redes de computadores, porque permite establecer canales seguros sobre redes que no lo son, y además lo que hace es que brinda privacidad sin perder velocidad. La otra aplicación es la identificación y la autentificación. Gracias al uso de las firmas digitales, de los certificados digitales, es posible que un individuo pueda validar el acceso a un recurso en un entorno de red con más garantías que lo que sería un sistema de clave de usuario tradicional. Y por último, en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque gracias al empleo de estos canales seguros, ¿qué es lo que permite? Permite tanto a las empresas como a los usuarios tener seguridad, de garantías de que las operaciones no van a presentar fraudes. Y esta es la última aplicación de la criptografía.